por amor. Hay poder en la sangre del amor. Gracias, Señor, gracias, Señor. Hay poder, poder, poder. Ok, pues buenas tardes aquí los que ya nos están acompañando en la sala virtual, ¿verdad? Que constantemente estamos por medio de esta sala orando juntos y estamos teniendo las clases de la Universidad Profética y otros temas que hemos estado estudiando. Y empezamos a dar este tema sobre el poder de la sangre hace como 4 o 5 semanas, viendo la importancia que tiene, digamos, nosotros conocer todo lo que implicó la obra de Cristo, su sacrificio, porque es el fundamento, es donde tenemos poder y donde nosotros podemos vencer. Entonces, pues gracias a ustedes, los chicos que se han estado conectando desde un principio y las personas que nos estarán viendo, ¿verdad? Nos están viendo a través del Facebook, pues esperamos que puedan después acompañarnos en la página de YouTube de CIAP Oficial. Ahí es donde tenemos todos los temas que hemos compartido acerca del poder de la sangre para que puedan tenerlo completo, para que puedan meditar en él y sea de gran bendición. Bueno, aquí empezando. Vamos a empezar con esta filmina que nos quedamos la semana pasada, porque se me hace muy importante que pongamos atención en ella. Dices, Jesús quería dejarnos por herencia la misma forma de operar y de vivir que él tuvo. Simplemente, si nada más nos quedamos meditando, el Señor, a ver, ¿qué me quieres decir con esto, Señor? Y nos está hablando de... Hay gente que se pelea por las herencias materiales, ¿verdad? Y todo, se desea tener esas herencias, pero Jesús quería dejarnos una herencia mucho más poderosa, una herencia que era para todos aquellos que reciben la salvación. Entonces es importante que no veamos nada más, ay, pues Señor, el nombre de Cristo y la sangre de Cristo sin saber, a veces sin comprender, simplemente porque alguien nos dijo que si oramos en nombre de Cristo, pero a veces porque nada más repetimos algo como si fuera palabras mágicas o palabras que debemos pronunciar porque si no Dios no nos escucha. Pero yo lo que me está escuchando es la fe. Yo creo que Dios quiere que tengamos sabiduría, que tengamos entendimiento, ¿verdad? De la herencia que tenemos. Por eso hablo para que Dios abriera los ojos de nuestro entendimiento, ¿no? Por eso vamos a estar hablando un poquito más, pero sí, con esto que nos quedamos la semana pasada, es muy importante, ¿no? Que veamos qué es lo que Jesús quería dejarnos, ¿sí? Como herencia. Y es esa forma de operar como él operó. Él operó, ¿verdad? Trayendo el reino, manejando el reino, pero aún cuando después de resucitó, resucitó en la tierra, y entonces él quiere dejarlo la misma manera, la misma forma de operar que él tuvo. Y esto pues necesitamos por eso que nuestro espíritu, ¿verdad? Participe de lo que, de su vida, participe de su carne y su sangre. Acuérdense que el tema ahorita en esta parte que estamos tratando dice que el mundo, lo que es de la carne, carne es, lo que es de la carne se alimenta de la carne, se alimenta de lo que es natural, pero lo que es del espíritu, nosotros somos espíritu, nacimos de nuevo y nuestro espíritu nuevamente fue vivificado, nace de esa relación con Dios que nos lleva de muerte espiritual a vida. Entonces, lo que es el espíritu necesita un alimento también espiritual. Entonces, Jesús por eso hablaba esto que estuvimos viendo la semana pasada, ¿no? Que la importancia de comer su carne, beber su sangre. Y si no tomas ese tema, yo te recomiendo de ver, retroceder al YouTube para que no le pierdas el hilo, ¿no? Porque cuando él menciona estas palabras, hubo quienes se ofendieron, no comprendieron que él estaba hablando en un área espiritual y muchos lo abandonaron. Entonces Jesús después, cuando va a la última cena, dijo, este es mi carne, este es mi cuerpo, esta es mi sangre.
que por muchos es dado, ¿no? Y él está tomando esa comunión. Fue la última cena lo que él compartió con sus discípulos y nos decía que hiciéramos eso en memoria de él, no como un ritual, sino en recordar, en agradecer lo que significa, porque si nada más hacemos eso sin comprender lo que significa, entonces perdemos esa herencia y todo lo que Jesús quería dejarnos, ¿no? Entonces, esto es importante y de aquí vamos a ir avanzando. Así es. Una de las palabras que Jesucristo enfatizó fue que su carne, ¿verdad?, era verdadera comida y su sangre era la verdadera bebida que se necesita. Y él estaba estableciendo, ¿verdad?, un principio espiritual para que lo que se celebraba, ¿sí?, año con año, por cientos y miles de años, ¿verdad?, del pueblo judío, ahora en la última cena, él estableció, ¿verdad?, el significado verdadero de lo que es, ¿verdad?, la comida de Pascua. Entonces, a la comida de la Pascua le dio, ¿verdad?, el significado espiritual que se necesita. ¿Por qué? Porque estaba dando por terminado el antiguo pacto para poder entrar en el nuevo pacto. Así que de esta manera nosotros, ¿verdad?, pues también cuando participamos, ¿verdad?, de la cena del Señor, nosotros tenemos que ir con el entendimiento de que no es nada más un ritual, ¿no? Es verdaderamente, ¿verdad?, un permitir que nuestro espíritu participe de las cosas espirituales que el Espíritu Santo nos quiere dar, nos quiere entregar, nos quiere revelar. Entonces, ¿qué es lo que hace, verdad, que nuestro espíritu se fortalezca? Bueno, la palabra revelada de Dios, ¿verdad? Lo que Él revela. Entonces, nos dejó en la Escritura el que nosotros, ¿verdad?, fuéramos participantes aún de la cena del Señor. Entonces, como apóstol Pablo lo declaró, ¿no? Cuando él escribe acerca de la cena del Señor en Corintios, ¿verdad? Él dice, ¿verdad? Dice, esto recibí yo, dice, de Jesucristo. Y entonces el Señor Jesucristo, ¿verdad?, se tomó el tiempo de enseñarle a Pablo este principio espiritual para que Pablo lo pudiera, ¿verdad?, enseñar a la iglesia, ¿sí? Y entonces nos habla de vida, ¿verdad? Este pacto es de vida. Dice, pero hay quienes celebran la cena del Señor y no tienen entendimiento, ¿verdad? Y dice, y muchos de ellos están enfermos y muchos de ellos han muerto. Dice, ¿por qué? Porque no supieron discernir lo espiritual de un acto natural que es simbólico, si tú lo quieres ver de esa manera, pero que tiene un contenido espiritual que es lo que nuestro espíritu está participando, ¿verdad? Nuestro espíritu participa de su propia carne y de su propia sangre, ¿sí? Entonces, esto es lo que hace, ¿verdad?, que nuestro espíritu se fortalezca y lo que hace que nuestro espíritu se mantenga firme, ¿verdad?, en esta tierra. Sabes que las cosas son muy difíciles en la tierra, ¿verdad? Habrá, dice Jesucristo, aflicciones, ¿sí? Jesucristo nos enseña, ¿verdad?, que nosotros necesitamos prevalecer en medio de las aflicciones. Las aflicciones no van a ser quitadas, las aflicciones no van a ser removidas, no, las aflicciones estarán en la tierra. Pero dice Jesucristo, ¿verdad? Créanme, dice Jesucristo, yo he vencido al mundo, ¿sí? Él venció en medio de las aflicciones, Él venció, ¿sí? Y entonces nosotros, ¿verdad?, estamos recibiendo las herramientas espirituales para nosotros poder también ser vencedores, ¿verdad? Y que permanezcamos en Cristo, ¿sí? El propósito es que nuestra vida aprenda a permanecer en Cristo, ¿sí? ¿Para qué? Bueno, para que nosotros podamos restablecer esa comunión directa con el Padre, que nosotros tengamos línea directa con el Padre, ¿sí? Que nuestro espíritu pueda estar conectado, ¿verdad?, con el sonido de su voz, ¿verdad? Y que nuestro espíritu pueda recibir el sonido de su voz, ¿verdad? Que podamos escuchar sus palabras, que podamos escuchar, ¿verdad?, sus mandatos, que podamos escuchar sus sueños aún, ¿verdad? Y que nuestro espíritu, ¿verdad?, esté recreándose en el que nos formó, ¿sí? Entonces, la vida de Dios tiene que fluir a nosotros a través del Espíritu Santo, ¿sí? Y el Espíritu Santo es el que conecta tu vida, conecta mi vida con el corazón de Dios. Del Padre, ¿verdad?, de poder disfrutar a sus hijos. Entonces
6:57, el Padre es por sus hijos. Dice Juan 6:57, como el Padre viviente. Jesucristo, ¿verdad? Está dando una revelación tremenda, ¿verdad? El Jesucristo está declarando algo que hablado, nunca se había dicho, nunca se había expresado. Y Jesucristo está diciendo, hey, mi Padre me envió, mi Padre está vivo, Él vive, Él es un Dios vivo, ¿verdad? No es una imagen, no es un monumento, no es un ídolo hecho de material, ¿verdad? De esta tierra, no. Él es un Dios, ¿verdad? Que está vivo, dice, y como Él vive, yo vivo, dice, yo vivo por el Padre. Entonces, qué tremendo, ¿verdad? Que la vida de Jesucristo es una vida eterna. Jesucristo ya tenía un cuerpo como hombre, había sido formado como hombre, pero veíamos al principio de esta enseñanza que su sangre es divina, su sangre es especial, su sangre es pura, su sangre no está contaminada, no está manchada, ¿verdad? Su sangre tiene la vida del Padre. La vida del Padre se entregó Dios, ¿verdad? A su Hijo, ¿verdad? Y entonces la sangre de Jesús tiene vida. Y Jesucristo declara, ¿verdad? Así como el Padre me dio vida, yo se la puedo dar a quien yo quiera, esta porque está en medio del Padre. Asimismo dice la Escritura, el que me come, él también vivirá por mí. Entonces, cuando tú comes a Jesucristo, ¿verdad? Y velo en un sentido espiritual, ¿verdad? Cuando tú te apropias de su palabra, cuando tú te apropias de la revelación de la palabra, cuando tú tomas, ¿verdad? La escritura, ¿verdad? Y verdaderamente la crees y dices, es Dios hablándome, es la palabra de Dios. Tú estás comiendo, ¿verdad? De su carne, estás comiendo de su cuerpo, ¿sí? Y entonces dice Jesucristo, Él también vivirá por mí, ¿sí? Quiere decir que la palabra es la que te da vida. La palabra te mantiene vivo. La palabra, ¿verdad? Vivifica tus. Sí, entonces cuando tú recibes la palabra que tiene vida, ¿verdad? Recibiste la palabra del Evangelio y tú creíste que Jesucristo, ¿verdad? Está vivo y tú creíste que Dios le resucitó de los muertos y entonces tu espíritu, ¿verdad? Empieza a vivir. ¿Amén? Bueno, tal vez a lo mejor hay personas que al escuchar esta enseñanza, ¿no? En la cuestión de espiritual que estamos hablando, bueno, la palabra dice que Dios es espíritu. ¿Sí? Dios no lo podemos ver. Dios es espíritu, es un espíritu eterno y que fuimos creados a su imagen y semejanza. Si te vas a Génesis, ahí viene cómo fuimos creados y cómo Dios forma al hombre del polvo de la tierra, pero sigue siendo lodo, puede ser barro en sus manos, con el barro. No fue hasta que Dios sopló en su nariz, ¿sí? De su propio espíritu que el hombre tuvo aliento de vida, fue formado. Lo que es el cuerpo, que es del polvo de la tierra, lo que tenemos aquí, que vemos, ¿no? Es con lo que nos comunicamos para aquí en la tierra necesitamos, era como ese traje que necesitamos, pero en sí somos espíritu. Por eso cuando una persona fallece, ¿verdad? Si te toca ver una persona, un ser querido que ya falleció, ves su cuerpo, dice, ahí está el cuerpo, pero ya la persona que estaba dentro de ese cuerpo ya no está, ya es, porque nuestro espíritu es eterno, nuestra alma es eterna. Entonces, cuando una persona fallece, se separa, ¿sí? El alma y el espíritu se separan de ese cuerpo. Aún es curioso, ¿no? Cuando tú ves el cuerpo ya fallecido, algo le falta. Sí, la expresión del espíritu de vida que estaba en él ya no la tienen, ¿no? Entonces se ve hasta un poquito diferente, ¿no? O sea, y te quedas impactado, ¿no? Porque tú lo conociste en vida, tú lo disfrutaste y todo, y ahora estás viendo solamente la cubierta que quedó, ¿no? Sí, parece maniquí. Haz de cuenta que estás viendo un maniquí o una del museo, no sé si has visto los muñecos, y más que pues los maquillan y todo eso, ¿no? Pero la palabra nos enseña, ¿no? Que somos espíritu, somos un espíritu eterno creado en la imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Pero por causa del pecado, por causa de la desobediencia voluntaria de Adán y Eva, ¿verdad? Bueno, nuestro espíritu quedó espiritual, o sea, muerto. Muerte quiere decir separado de Dios, apartado de Dios, alejado de Dios. La muerte espiritual es que Dios es luz, Dios es vida, Dios es espíritu, pero nuestro espíritu, por causa del pecado y así nacimos, ¿verdad? Quedamos apartados. Entonces, cuando Jesús empieza, él viene, el pueblo de Israel pensaba que venía contra el ejército romano que los tenía oprimidos. Entonces, para ellos el problema
era el ejército romano que les quitaba los impuestos, que los tenía en pobreza, que los azotaba, que hacía muchas cosas que se sentían humillados, ¿no? Eran esclavos de los romanos. Pero Jesús venía, ¿sí? Para traer salvación eterna, ¿sí? Para traer liberación eterna, para restaurar al hombre a su diseño original, a su relación con Dios. Y entonces él muere en la cruz, ¿verdad? Y ese sacrificio de su sangre, ¿verdad? Del derramamiento de su sangre, es lo que él pagó el precio, su obediencia pagó el precio para que nosotros pudiésemos ser considerados justos o salvos, todo aquel que cree en él. Entonces, en este tema que hemos estado hablando, ¿verdad? Que el cuerpo necesita la comida, necesita la comida natural, el ejercicio, el descanso, pero nuestro espíritu se alimenta de la palabra de Dios, se alimenta de la relación con Dios, se alimenta, ¿verdad?, de un alimento espiritual. Si nosotros no comprendemos esto, podemos darle mucho énfasis a nuestro cuerpo, ¿verdad? Pero estar espiritualmente muertos, estar espiritualmente débiles. Entonces necesitamos fortalecerlos y más en este tiempo. Mucha gente está ahorita con muchos temores, la situación no es fácil, ¿no? Entonces, qué importante que ahorita, como Dios nos está hablando de lo que Jesús hizo para beneficio nuestro. Él quiere dejarnos una herencia, quiere enseñarnos a operar como Él operó, que comamos la comida espiritual, que comamos, Él decía que come mi cuerpo y bebe mi sangre, ¿sí? Ya, ok, no nos vamos a comer un brazo de Jesús, ni vamos a hacer carnitas de Jesús. Así como que yo lo entendí de esa manera, pues ni modo que estamos carne. Él está hablando ahora, ¿sabes qué? Comer su cuerpo, beber su sangre, tiene que ver, ¿verdad? Con esa Pascua que desde antes estaba hablándonos del Cordero que vendría, el Salvador, el Mesías, ¿sí? Entonces, pero él venía a librar al mundo del pecado, porque el pecado produce muerte, el pecado abre las puertas a las maldiciones, a las enfermedades, a muchas cosas. Si vemos cómo está el mundo, creo que ha habido una abundancia de pecado de generación, se va acumulando. Bueno, el mismo sacrificio que Jesús hizo en la cruz una sola vez es suficiente. Su sangre es suficiente, fue aceptado por el Padre, ¿sí? Y entonces Jesús viene a ser el Salvador eterno, la respuesta de Dios a la necesidad más importante del ser humano, que es la salvación y la restauración del espíritu, para que cuando nosotros fallezcamos, ¿verdad?, no vamos muertos al infierno eterno. Entonces, cuando Jesús dice, no, el que bebe mi sangre y come mi carne, lo vino a hacer la última cena. Y sabía que él iba a ser el Cordero. Imagínate qué sentimientos habría en esa cena. Y dice, había esperado este momento, porque él sabía que para eso había venido. Y él estaba recordando todas las Pascuas y todos los animalitos y toda la sangre derramada, pero ahora él iba a ser el sustituto de todo eso. Ya no se iba a requerir más rituales, ni más animalitos, ni más derramamiento de sangre, porque su sangre es suficiente, su obediencia como hombre era lo que iba, ¿verdad?, a Dios a tomar como justicia. Entonces, en esa última cena está con sus discípulos, ¿verdad? Y él comparte la sangre, aún con el que sabía que lo iba a traicionar, que lo iba a entregar. Dice la palabra que él los amó hasta el fin, él los amó hasta el fin, ¿verdad? Entonces, él desea que nosotros comprendamos la importancia de cuando tenemos comunión, ya sea de manera individual, de manera grupal, en tu casa o ya sea en un templo, en un lugar donde nos reunimos, ¿verdad? Tengamos una comprensión. ¿Por qué? Porque Él quiere entregarnos una herencia, ¿sí? Que Él quiere que permanezcamos en Él, que seamos fortalecidos en Él, que tengamos, y lo hemos visto en las pasadas, que seamos partícipes de su naturaleza divina, ¿ok?
Bueno, el pueblo de Israel, ¿verdad? Que por mucho tiempo, sí, año con año celebra la Pascua, ¿sí? En el ritual de Moisés, ¿verdad? Que se estableció. Y aún tú lo puedes ver, ¿verdad? El día de hoy todavía se sigue celebrando por el pueblo de Israel, se sigue celebrando la Pascua de la misma, en obras, por así decirlo, ¿no? Entonces, qué es lo que hacía, verdad? ¿O cuál es el significado de la Pascua? Bueno, era la libertad de Dios, ¿verdad? Daba a su pueblo por medio de un sacrificio de sangre derramada de un animalito inocente. ¿Y qué es lo que hizo esa sangre derramada? Pues compró el precio de su libertad, ¿sí? Entonces, Dios sabe que nosotros necesitamos ser librados, ¿verdad? De la esclavitud de un mundo en el que nacimos, ¿verdad? Por medio de una naturaleza caída, ¿verdad? Y Jesucristo viene a comprar nuestras vidas, a rescatarnos, ¿verdad? De una manera de vivir, ¿verdad? Sin Dios, para que nosotros podamos tener la oportunidad de conocer al Dios vivo. Y entonces Él, ¿verdad? Él está estableciendo, ¿verdad? Que a través de su cuerpo y a través de su sangre derramada, ¿verdad? La parte espiritual de esta comida, ¿sí? Es que nosotros, ¿verdad? Entramos en una liberación de nuestra vida de una esclavitud de muerte. Okay. Jesús fue resucitado en el momento en que en el momento que la sangre y el espíritu se unieron en él y absorbieron todo lo que en él estaba muerto y lo arrebataron del infierno. Si tú lees el libro de Hebreos, capítulo 13, el versículo 20, dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno. ¿Sí? Hay un pacto eterno, hay un pacto, ¿verdad? Que se estableció por medio de su sangre derramada en la cruz. Entonces, ¿qué sucedió, verdad? Cristo murió, realmente murió, él murió, ¿verdad? Y su cuerpo muerto fue puesto en una tumba, ¿sí? Pero Jesucristo mismo había declarado desde antes, lo veíamos en la predicación del domingo, ¿verdad? Que él había anunciado, no una vez, sino fueron varias veces en las escrituras, tú te encuentras pasajes paralelos donde Jesucristo anunciaba, ¿verdad? Que él tenía que ser apresado, que él tenía que ser juzgado injustamente, que él tenía que ser sentenciado y ser muerto en una cruz, ¿verdad? Sufrir la muerte de cruz, ¿sí? Pero dice al tercer día iba a resucitar. Entonces, cuando Jesucristo, ¿verdad? Es muerto, ¿verdad? Y el espíritu, ¿verdad? Se separa del cuerpo. Jesucristo dijo, ¿verdad? Consumado es, y dice que inclinó la cabeza y entregó su espíritu, ¿sí? Y entonces su cuerpo quedó, ¿verdad? Quedó ahí muerto y puesto en una tumba, ¿sí? Pero el Padre, por medio del Espíritu Santo, estaba obrando en él, ¿verdad? El poder del Espíritu Santo estaba, ¿verdad? Vivificando su cuerpo, le estaba dando vida otra vez, ¿sí? Lo que había sido muerto y separado, ahora lo estaba uniendo el Espíritu Santo en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, y su cuerpo, ¿verdad? Estaba absorbiendo, ¿sí? Todo lo que estaba muerto, ¿sí? ¿Por qué? Porque la vida está en él, ¿sí? Y la vida, ¿verdad? Toca lo muerto y le da vida, ¿sí? Y entonces dice la Escritura que él tuvo que descender, ¿verdad? Pero de ahí no pudo permanecer, el diablo no lo pudo retener, ¿sí? En esas regiones bajas y oscuras, ¿no? Entonces él sale con todo poder. La tumba no lo pudo detener, ¿sí? Dice la Escritura que él, ¿verdad? Le arrebató las llaves de la muerte, ¿sí? Rompió el poder del diablo, y entonces las puertas del infierno no se pudieron cerrar, se tuvieron que abrir. Así que las puertas del infierno quedaron abiertas para que, ¿verdad? Lo muerto no prevalezca, sino que prevalezca la vida, ¿sí? Y el Dios de paz, dice la Escritura, ¿sí? ¿Qué pasa cuando una persona recibe a Cristo en su corazón? Sabes que dice la Escritura que nace de nuevo, ¿sí? Y entonces, mientras no ha nacido de nuevo, él está como un enemigo de Dios, dice la Biblia. Él está en enemistad con Dios. Pero una vez que nace de nuevo
y que Jesucristo por su sangre lo justifica, ¿sí? La paz llega a su vida. Y entonces ahora tiene esa paz que le permite estar delante de un Dios justo, ¿verdad? El Dios de paz. ¿Sí? Y este Dios de paz, ¿verdad? Fue el que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Y aquí termina, o sea, por medio de la sangre del pacto. O sea, la sangre, Jesús derramó toda su sangre y la vida está en la sangre. Entonces aquí lo que nos está marcando que en el momento que la sangre y el espíritu, o sea, vinieron nuevamente al cuerpo, ¿no? Entonces vino la vida, por eso vino la resurrección. Y la sangre que había sido derramada fue la que venció al enemigo, ¿sí? Acuérdense que cada sacrificio de animal representaba algo que cubría el pecado, pero aquí la sangre de Jesucristo que fue presentada en el Padre y que era una sangre justa, ahora viene y reviene a Jesús nuevamente, ¿verdad? Y le da la torre al enemigo. No pudo con la sangre vencerlo. ¿Por qué? Porque era una sangre que era inocente. Lo tremendo es que el hombre juzgó a Jesús, los religiosos juzgan a Jesús y lo encuentran culpable, ¿sí? El mismo Herodes y Pilato no lo culpa. El espíritu religioso quería deshacerse, ¿no? Entonces el Señor resucitó, lo que acabamos de festejar y celebrar este fin de semana, ¿no? Entonces Dios quiere revelarnos. Bueno, que fíjate cómo te conjunta este estudio con este tiempo en el que estamos en casa, la tumba está vacía y estamos recordando todo este sacrificio y Dios quiere revelarnos cuál es la supereminente grandeza de su poder en la sangre que levantó a Jesús de la muerte y ahora es nuestra herencia. Volvemos al mismo, es nuestra herencia. El poder que hay en la sangre es nuestra herencia. ¿Sí? Y pudo arrebatar de la muerte a Jesucristo, ¿sí? Entonces, cuando nuestro Señor Jesús se levantó de los muertos, el acto de resurrección, esto va a ser bien importante, porque el acto de resurrección, ¿sí? Se logró a través de 4 manifestaciones muy grandes del poder de Dios. Si tienen su Biblia en Efesios 1:19, ahí vamos a ver estas palabras que Pablo utiliza para hablarnos del poder de la resurrección. Dice, y el cual, dice, el que está orando para que Dios diera espíritu de sabiduría, que abriera los ojos de nuestro entendimiento, que pudiéramos ver cuál fue la supereminente grandeza de su poder. La palabra de su poder es una palabra en griego, es dunamesos, el poder de Dios, el dunamesos de Dios, como un dunamis de Dios, ¿no? ¿Cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos? Es importante la fe en Cristo, la fe en su palabra, ¿sí? Y luego dice, según la operación o según la acción o según la energía del poder, y utiliza otra palabra en el griego, ya no habla de dunamesos, sino que si leyéramos la Biblia, si supiéramos leerla en el griego o en el hebreo, muchas veces para nosotros es una sola palabra. Utilizamos una sola palabra, pero ellos utilizan 4 o 5 palabras diferentes y a veces en cada cita, como aquí está hablando, aquí nos ponen del poder y de su poder, pero en el griego utilizan 2 palabras que tienen una connotación o una fuerza diferente, porque Pablo hacernos ver qué tan poderoso fue la acción del Espíritu para resucitar a Jesucristo de los muertos. ¿Sí? Entonces, la segunda palabra es del poder, que es el kratos, y de su fuerza, y otra palabra, y shows. Bueno, nosotros hasta no sabemos cómo se pronuncie, pero vemos, ¿no? Lo importante, dice que cuando nuestro Señor Jesucristo fue levantado de los muertos, ese acto de resurrección no fue nada más como cuando Jesús le dice, Tabita Cumi, levántate y anda, ¿no? O no fue cuando Lázaro sal fuera. Te puedes imaginar todo el infierno tratando de impedir
que Jesucristo resucitara, porque Satanás sabía que iba a resucitar. Pusieron por eso a Jesús dentro de una tumba y pusieron una piedra y pusieron guardias. En lo natural hicieron lo imposible para que no digan se lo robaron, para que no saliera de ese lugar. Pero en lo espiritual, así como hubo guardias, así como en lo natural, hubo un rechazo a pedir que Jesús volviera a la muerte o que se cumplieran las escrituras. Entonces vemos que hubo 4 manifestaciones que nos está hablando aquí y cuál es su supereminente grandeza de su poder, una manifestación para con nosotros los que creemos según la operación, según la acción, según la energía del poder, de su fuerza. Todo el infierno, todos los poderes de las tinieblas estaban operando. Momento, haz de cuenta de que no tráiganse la Guardia Nacional, tráiganse el ejército, tráiganse todos, vamos a impedir que se levante, ¿sí? Entonces, esta es la acción de la omnipotencia de Dios, del poder de Dios que operó por medio del Espíritu, por medio de la sangre y el Espíritu para arrebatar, para levantar nuevamente a Jesús de entre los muertos, ¿sí? Y ahí habla más adelante Efesios, ¿no? Porque no nomás lo levantó, ¿sí? Lo levantó y dice que los puso después en lugares celestiales. Entonces, por eso utiliza tantas palabras como para que podamos ver. Es que estuvo súper eminente, grandioso, glorioso, poderoso, omnipotente. Como decía, esto es algo que a veces no lo puedes expresar en una palabra. ¿Por qué? Porque fue un poder tremendo, ¿sí? Que se ejerció para poder vencer los poderes que por siglos Satanás desde el huerto de él se le entregó autoridad, el hombre le entregó autoridad y no estaba dispuesto a que un hombre, Jesús hombre, lo venciera y le arrebatara la autoridad, porque eso sería una vergüenza. Así es, dice la Escritura, ¿verdad? Que Jesucristo en la cruz del Calvario avergonzó, ¿verdad? Él avergonzó, ¿verdad? A cada uno de estos principados y potestades y todas estas huestes, ¿verdad? Espirituales de maldad, ¿sí? ¿Por qué? Porque el poder que tenían les fue quebrantado, ¿sí? Los dejó sin poder. Entonces el enemigo ya no tiene poder, el poder lo recuperó Jesucristo. Y por eso Jesucristo, ¿verdad? Declaró, ¿sí? Todo poder, dice, y todo poder, toda potestad me ha sido dada, dice, en el cielo y en la tierra. ¿Sí? Y todo este poder, ¿verdad? Es el que operó en Jesucristo, lo levantó de los muertos y lo sentó a la diestra del Padre, ¿verdad? En los lugares celestiales. Y entonces Él está sobre todo principado y sobre toda autoridad y potestad y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y entonces nosotros empezamos a entender, ¿verdad? La grandeza del poder que operó en Cristo. Y dice la Escritura que el mismo poder que levantó, resucitó a Jesucristo de los muertos, es el poder que opera en ti, vivificando tu cuerpo mortal. Entonces, ¿qué va a suceder? Que va a llegar un día cuando este cuerpo mortal, ¿verdad? Que tú y yo tenemos, ¿verdad? Y que a los que les toque o nos toque, ¿verdad? Irnos a la tumba, ¿sí? Y uno dice, ya me morí, ya quedó, el cuerpo se convirtió en tierra, se convirtió en polvo, pero qué glorioso que cada átomo, cada componente de tu cuerpo, ¿sí? A la voz de mando y de autoridad de Jesucristo, ¿sí? Se va a volver a reunir y se va a volver a formar un cuerpo, ¿verdad? Pero ahora va a ser un cuerpo glorificado, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el poder, es la supereminente grandeza del poder del Espíritu Santo, como operó en Cristo, va a operar en cada uno, ¿verdad? De los que resuciten. Y por eso dice la Escritura que Jesucristo es el primogénito de entre los muertos. Quiere decir que Él es el primero de muchos, ¿sí? Y ese fue su propósito al venir a la tierra, ¿sí? Para poder llevar a muchos hijos a la gloria, dice la Escritura. Entonces, todo esto empieza a cobrar sentido, ¿verdad? Cuando tú empiezas a leer la Escritura, empiezas a entender la Escritura y el Espíritu Santo te empieza a revelar, ¿verdad? Cómo trabaja el cielo, cómo opera el cielo, ¿verdad? Cuáles son los diseños divinos, ¿verdad? Este es un diseño espiritual, ¿verdad? Para la resurrección, ¿sí? De cada uno de los que creen en Jesucristo. Yo sé, ¿verdad? Que morí juntamente con Cristo y sé que resucité
juntamente con Cristo. Y que si el Padre lo llevó y lo sentó en lugares celestiales, yo también estoy en Cristo Jesús sentado en lugares celestiales, ¿sí? Y el mismo poder y la autoridad que opera en el Señor Jesucristo, ahora, ¿verdad?, va a operar en la iglesia, ¿sí? Y en Cristo, ¿verdad?, a través de la iglesia, haciendo la obra en la tierra. Pues, por eso es muy importante, ¿no?, el meditar esto, porque si no conocemos el poder de la resurrección, no vamos a operar en él. Y somos el cuerpo de Cristo, y Jesús tiene todo poder del cielo y la tierra, y espera que la iglesia opere en el mismo poder. Si Cristo fue, si nos aprendemos a conocer su obra y nos identificamos con él, entonces nos vamos a identificar no solamente su muerte, ¿sí? El cuerpo de pecado quedó crucificado, pero también en su resurrección. Ese mismo poder que levantó a Cristo estaba levantando su cuerpo, no más la cabeza. Entonces, esa era la resistencia del diablo, que sabía que si se levantaba a él, es Era lo que... mucho más que uno solo levantando. Y es lo que sustenta la salvación. Si no, Pablo decía, no, pues entonces, no, si no fue la resurrección, pues somos, o sea, no tenemos ningún sustento. Pero aquí vemos también Efesios 1, 20 y 21, ¿no? Está mencionando estos poderes, ¿sí? El poder, este poder que estamos hablando que actúa en Cristo y que lo resucitó de los muertos, ese mismo poder lo sentó a la diestra del Padre, ¿sí? ¿Dónde? En los lugares celestiales. Ahora, si te das cuenta, aún, ¿verdad?, en la muerte, Jesucristo cumplió la palabra profética. Jesucristo declaró, ¿verdad? Y así como Jonás estuvo en el vientre del pez por 3 días y 3 noches, de la misma manera el Hijo de Dios dice, ¿verdad? Lo va a hacer. Entonces, Jesucristo, ¿verdad?, estuvo en el mismo lugar de la muerte para que los poderes de la muerte, ¿sí?, el terror de la muerte, ¿sí?, Él lo sufrió para vencerlo, ¿sí?, y para tomar la autoridad que el hombre había perdido por causa del pecado, y tuvo que ir al infierno, ¿verdad?, para arrebatar las llaves del infierno, ¿verdad?, el poder de la muerte y destruirlo. Entonces, te das cuenta que lo que destruye los poderes satánicos, lo que destruye el poder del diablo, lo que destruye el poder de los espíritus inmundos, es el poder de la resurrección. Es el supereminente poder de la resurrección que está como herencia para los hijos, para los santos de Dios. Entonces, los santos de Dios tienen que empezar a operar en este poder de resurrección. Y cuando no lo han entendido, cuando no lo han comprendido, entonces pues están tratando de decir si estoy ungido, pero no están caminando en el poder de la resurrección. Necesitamos la revelación de la palabra, ¿verdad?, para que el poder de la resurrección empiece a operar en el hombre. Y entonces tú sabes que cuando tú hablas, ¿verdad?, el cielo responde. Y tú sabes que cuando tú ministras, el cielo responde. Y tú sabes que cuando tú hablas la palabra, ¿verdad?, y cuando eres diestro, ¿se acuerdan como estudiábamos, sí?, con la palabra de justicia, ¿sí? Entonces, todo lo que la justicia establece en la tierra, por eso dice la Escritura que Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo, quiere decir establecer la justicia divina, ¿sí?, la justicia del reino de los cielos en la tierra. Y entonces Jesucristo está caminando en el poder de la resurrección, ¿sí? Y necesitamos que la iglesia, ¿verdad?, pueda caminar, ¿sí?, en este poder, pero se necesita, ¿verdad?, el entendimiento, ¿sí?, la comprensión de lo que está, de la obra de Jesucristo en esa cruz. Y creerlo, ¿no? Que podamos crecer a la estatura, a esa estatura en la cual fue creciendo. Jesús crecía en sabiduría, en estatura, y nosotros también necesitamos, ¿verdad?, como hijos de Dios, crecer para poder ejercer ese poder con sabiduría, sí, con la autoridad, para poder, porque la lucha sigue, o sea, él expuso a los principados, a las potestades, los expuso públicamente en la cruz y los venció, pero ahora le toca una tarea a la iglesia, que es poner a sus enemigos por estrado de sus pies. Entonces no lo vamos a poder hacer nada más con cantos, o lo vamos a poder hacer así como fiestas o con rituales, lo hacemos, ¿sabes qué?, en el poder de Dios, en la unción del Espíritu Santo, lo hacemos, ¿verdad? Nuestra lucha no es contra sangre y carne, y aquí nos está mostrando cómo estos principados, cómo estas autoridades, poderes de señoríos que estaban operando sobre la tierra, Jesús los venció, y dice que Dios, sobre todo nombre, no solamente en ese siglo, no solamente para esa época, su sacrificio alcanza hasta el fin de los tiempos, ¿no? Sí, y dice también en el mundo venidero.
Jesús está coronado como Rey de Reyes, como Señor, como la suprema autoridad del universo. El hombre le dio una corona de espinas. El hombre lo condenó, el hombre lo rechazó. Pero el Hijo fue el amado del cielo, fue el Hijo obediente al Padre, ¿sí? Y como hombre fue el que vino a aplastar, es lo que en Génesis, ¿no? Que le dice a Eva de la simiente de la mujer, ¿verdad? Aplastar a la cabeza del diablo, ¿no? Entonces, él fue el que lo venció, lo dejó herido, ¿sí? De muerte. Pero ahora lo que Jesús espera que nosotros, ¿verdad?, nos identifiquemos, conozcamos cuál fue su obra, no para que tengamos vacaciones cada Semana Santa y digamos, vámonos a la playa, nada más. Para muchos eso es todo. Para otros, yo me acuerdo que la Semana Santa yo ni entendía de niña, nada más veíamos una película que nos pasaban en el terreno de enfrente, ¿no? Y siempre la película de Resurrección, la de Ben-Hur, cualquier ese tipo de películas, pero no había entendimiento, ¿sí? Y fui a muchas cosas, pero no tenía entendimiento. Necesitamos que se abran los ojos de nuestro entendimiento para poder ver este poder tan grande, este amor tan grande que llevó a Jesús a morir en la cruz, y con su obediencia vino y le dio en la torre a todos estos principados, a todas estas autoridades, todos esos poderes, todos estos señoríos que tenían libertad de moverse en la tierra. Pero ahora Jesús está en los cielos, reinando. No está esperando para nacer de nuevo en Navidad. No está esperando, ay papá, ya me voy de bebé, me van a poner un pesebre. No está diciendo, pues en Semana Santa voy a volver a agarrar la cruz, voy a volver a caminar para que me recuerden. Eso sucedió, pero Jesús no está en la cruz, no está en un pesebre. Jesús está en la gloria, está reinando, es un rey, es un señor, tiene todo poder, toda autoridad. Y Jesús tiene un cuerpo, y ese cuerpo está en la tierra, ese cuerpo es su iglesia, somos tú y yo, ¿sí? Y que necesitamos crecer y estar unidos a Él. Por eso comer su carne, beber su sangre, nos hace partícipes de su naturaleza, y Jesús quiere darnos esa herencia que tenemos en Él para operar como sus representantes aquí en la tierra, con la misma autoridad, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él nos da su nombre, Él nos da su palabra, Él nos da el Espíritu para que nosotros podamos, ¿sí?, poner junto con el Padre y el Espíritu Santo, poner a sus enemigos por estrado de sus pies. Y eso es lo que el Padre le promete al Hijo, y dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Ok? Qué tremendo, porque la Escritura, fíjate lo que dice el libro de Hebreos. El libro de Hebreos necesitas leerlo, necesitas estudiarlo. Dice, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días, y entonces ya nos toca a nosotros, ya estamos nosotros en los postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, ¿sí? Y por quien asimismo, dice, hizo el universo. Jesucristo el heredero de todo, ¿no? El cual dice, siendo el resplandor de su gloria, ¿sí? Jesucristo, ¿verdad? Es quien nos muestra al Padre, ¿verdad? La gloria del Padre reflejada en Jesucristo. Dice, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Sí? Jesucristo, ¿verdad? Cumplió, ¿sí? Llevó a cabo, dice el libro de Hebreos, la purificación de nuestros pecados. ¿Cómo lo hizo? En la cruz del Calvario. ¿Sí? ¿Cómo lo hizo? Muriendo en una cruz, yendo a la tumba, levantado por la supereminente grandeza del poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Resucitándole de los muertos. ¿Sí? ¿Y qué hizo? Lo sentó, dice la Escritura, lo sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Bueno, ahí está Él, ahí está. ¿Qué está haciendo Dios? Bueno, está reinando. Y Dios dice que nos ha hecho reyes y sacerdotes, ¿sí? Cuando comprendemos su obra también, entonces comprendemos quiénes somos. Bueno, en la cruz Jesús pues puso de manifiesto su obediencia a Dios, la expiación por el pecado y la aplastante derrota de sus enemigos.
los enemigos de la autoridad de Dios, ¿sí? Entonces, la cruz estaba sucediendo eso, no solamente era un cuerpo, un ser humano siendo humillado, que ya vimos que él fue rechazado, despreciado, menospreciado, fue avergonzado. El enemigo quiso hacer un espectáculo de él, pero qué tremendo que aquello que el enemigo quería utilizar para destruirlo fue lo que lo destruyó, por causa de que Dios es justo, Dios es juez, y Dios va a juzgar el pecado. Entonces, cuando Dios carga el pecado de toda la humanidad, Jesús tuvo que ser, ahora sí, en ese momento juzgado por el Padre. Pero como era inocente, ¿sí? Entonces la cruz puso de manifiesto su obediencia, la expiación del pecado de toda la humanidad, porque el Padre, en ese momento que Jesús está con las manos clavadas, los pies, el pecado de toda la humanidad a lo largo de todos los siglos, vino y el Padre lo puso sobre el cuerpo de Cristo, ¿sí? Se hizo pecado por nosotros, por amor, Él se hizo pecado. Entonces, también la cruz nos muestra un hombre que nos representa, un hombre que representó, así como Adán vino a representar a toda la humanidad y el pecado de Adán se nos impuso a todos porque fue nuestro representante y cayó. Jesús es el segundo Adán. Y quieres aprender, leer Romanos. Ya no hay manera más grande de hundirnos en la desesperación, en la soledad y en el rechazo, que queriendo tratar de salir por nosotros mismos, en nuestras propias fuerzas, sin saber que ya hay un Salvador y sin conocer su obra, para que nosotros aún pudiese arrebatarnos de la muerte y para que pudiésemos dar una herencia, para que pudiésemos ser hijos de Dios y para que pudiésemos juntamente con Él reinar en los lugares celestiales. Mucha gente pierde el tiempo y anda en una desesperación tratando de salir de sus propios conflictos internos, ¿sí? Y tratando de que con likes y palomitas y corazoncitos y con llamaditas y lo saque. Pero el problema es que tienen la mirada puestas en sí mismas, en su naturaleza, en sus defectos. Pero cuando vemos puestos los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe, entonces la cruz nos muestra un hombre que nos representó y que venció por toda la humanidad, ¿sí? Y por medio de él mismo nos prepara un trono, un ministerio celestial para poder nosotros operar en él y vencer por medio de él, ¿sí? Por medio de él. Si queremos, si no conocemos la obra de la cruz, si no nos apropiamos de su sacrificio y de todo lo que él hizo, porque estamos muy ocupados en el internet y porque no tengo tiempo, porque estoy muy cansado, nos va a costar mucho más y el enemigo nos va a traer como pelón, como pelota de fútbol pateados, ¿verdad? Y a ver, sí, queriendo hacer acciones religiosas, ¿sabes qué es lo que te hace libre? Es la verdad, la revelación de Cristo nos hace saber quiénes somos nosotros, dónde estamos nosotros juntamente con Cristo, somos su cuerpo. Entonces, para el enemigo no le importa si tú te reúnes o no te reúnes. Lo que no quiere es que el creyente sepa quién es Cristo y quién es él en Cristo y cómo Cristo se manifiesta en su vida por el poder de la resurrección. Porque eso sí le da la torre a él. Porque no es nuestra victoria, es su victoria. Y nosotros no peleamos desde a ver si ganamos. No, Jesús ya lo venció. Jesús ya lo exhibió. Jesús nos dice todo poder, toda autoridad se lo da a los cielos y la tierra. Y esa misma autoridad se le entrega a la iglesia. Deberíamos como iglesia ya estar operando en una autoridad impresionante, porque si le dio un nombre, sobre todo un nombre, le dio un nombre sobre un coronavirus, sobre un cáncer, sobre cualquier nombre. No hay, para Jesús, antes de la muerte, él resucitó a Lázaro, resucitó y sanó a los leprosos, que ni siquiera la gente, si ahorita fuera, pareciéramos que todos estamos temiendo, ¿verdad? Que se acerca acá porque está leproso, porque a la muerte del coronavirus. Pero Jesús, hombre, antes de la resurrección, moviéndose en el poder del Espíritu, el mismo Espíritu que nos ha sido dado,
Él multiplicó los panes, calmó las tormentas. Él, como hombre, sanó enfermos, restauró a los ciegos y a los leprosos que nadie podía sanar y liberar a los que estaban oprimidos por el diablo. Él lo hizo. ¿Cómo lo hizo? Por el poder del Espíritu Santo. Y Él nos ha dado su palabra, Él nos ha dado su sangre, Él nos ha dado su Espíritu Santo, Él nos ha dado muchísimas más bendiciones, de las cuales a veces no aprovechamos porque no las conocemos. Y dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y entonces el enemigo dice, no, pues yo sigo ensanchando el infierno, pues sigamos haciendo más grande el infierno, porque mientras la iglesia esté distraída en eventos, esté distraída en muchas cosas y no conozca su identidad en Cristo, somos fácilmente derrotados por el enemigo. Entonces, si tú quieres vencer y salir de esos agujeros donde cada rato caes, o de esas situaciones donde sientes olvidado y que no puedes, es necesario que quites tu mirada de ti mismo, de ti misma, ¿sí? De estarte justificando y de estar esperando que lo natural se resuelva. Busca a Dios, busca primeramente a Dios, busca su justicia, busca conocer su obra. Permite que el Espíritu te renueve internamente y que tú puedas ver tú también siendo crucificada en esa cruz, y que esa victoria de Cristo es tu victoria. Y después me dices qué es lo que pasa. Yo sé que vas a ver una gloria que no habías experimentado, una libertad, porque qué triste será que Cristo haya pasado todo esto, toda esta humillación, y que nada más nos salvemos de panzazo, porque un día le dijimos que sí, pero que toda la vida nos la pasamos como siendo pateados por el enemigo, ¿sí? De un lado para otro, en una constantes luchas, en un constante temor, en un constante apenas saliendo, apenitas, ¿no? Con un lenguaje religioso, pero no con una vida que manifieste el poder de Dios. Una de las cosas que hizo Jesucristo, ¿verdad? Al venir a la tierra, al nacer como hombre, fue enseñarnos que como hombre se puede caminar, ¿verdad? En esta tierra, en el poder de Dios. ¿Sí? Él, ¿verdad? Antes de ir a la cruz, manifestó el reino de los cielos. Él, ¿verdad? Tenía autoridad sobre toda enfermedad, sobre todo espíritu inmundo, aún sobre la misma muerte, ¿sí? Y el propósito de él, ¿verdad? Es enseñar al hombre, ¿sí? Que hay una relación con el Padre que se tiene que establecer, que hay una comunión con el Espíritu Santo que debemos de desarrollar, ¿verdad? Que hay una vida de ministerio en el cual podemos caminar tú y yo bajo la unción del Espíritu Santo, como Él lo caminó. Él nos enseñó el cómo, Él nos enseñó el camino para que tú y yo lo tomemos y lo sigamos. Y por eso dijo Jesucristo, ¿verdad? Y yo me voy, dice Jesucristo, pero ustedes, dice, mayores obras que yo harán. ¿Sí? Y entonces Jesucristo nos dejó el modelo, ¿verdad? Para decirnos si se puede. Ahora, Jesucristo sabemos por la misma palabra de Dios que Él no hizo ningún milagro. Dice que todos los milagros los hizo, ¿verdad? El Espíritu Santo a través de su vida. Él fue dependiente del Espíritu de Dios 100%. Él aprendió, ¿verdad?, de estar bajo la autoridad del Espíritu Santo, ¿verdad? Y el Padre, ¿verdad?, que moraba en él. Dice, el Padre que mora en él hace las obras. Él dependió del cielo, ¿verdad?, para caminar en la tierra. Y entonces para enseñarnos que como hijos de Dios podemos caminar como Cristo caminó como hijos de Dios. Y por eso, ¿verdad?, nosotros tenemos que crecer a la estatura del varón perfecto, ¿verdad? Ser la imagen, ¿sí?, de Jesús, ser la imagen del Hijo de Dios en la tierra. Bueno, qué tremendo, ¿no? Que todo lo que necesitamos como provisión, Jesucristo nos lo entregó, ¿verdad? Se lo entregó a la iglesia. Y todavía antes de irse Jesucristo, escucha, después de haber resucitado, se presentó con los discípulos, ¿verdad? Y les dijo, paz a vosotros, ¿verdad? No tengan temor. Dice, como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Y les sopló, ¿verdad? El Espíritu. Dice que fueron llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, todo se los dio. Dice, ahora tienen la llenura del Espíritu Santo, necesitan la segunda unción, así como Jesucristo vivió las dos unciones. Dice, no se vayan, quédense juntos, permanezcan juntos hasta que venga el Espíritu Santo sobre ustedes y los envista de poder. Y necesitamos la llenura del Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo operando en nuestras vidas.
para poder caminar como Jesucristo caminó. Ahora tú tienes que caminar, ¿verdad? En la tierra como Cristo caminó en la tierra, ¿sí? Él estaba en la tierra, pero él estaba caminando en el cielo. Él estaba caminando, ¿verdad? Pegado al Padre. Él estaba, ¿verdad? Funcionando desde el cielo en la tierra, aunque su cuerpo estaba en la tierra. Pero él estaba, ¿verdad? En comunión directa con el Padre. Entonces necesitamos nosotros, ¿verdad? Que el ejemplo de Jesucristo, dice la Escritura, para que sigas sus pisadas, para que vivas como vivió, ¿no? Para que creas como Él creyó, ¿sí? Entonces Jesucristo prácticamente nos dice, si puedes creer como yo creo, ¿verdad? Las mismas obras que yo hago, tú las harás también y aún mayores. Entonces, Dios quiere, ¿verdad? Que nosotros tengamos entendimiento, ¿sí? De qué se trata, ¿sí? De lo que hizo Jesucristo. Él está a la diestra del Padre, nosotros debemos de estar con Él, ¿verdad? En lugares celestiales, sentados en trono. El trono que se preparó para el Hijo, ¿sí? Es nuestra herencia. ¿Sí? Nosotros tenemos trono también en Cristo Jesús. Esa es nuestra herencia, ¿sí? El poder de Jesucristo, la unción de Jesucristo, la autoridad de Cristo, la herencia en Cristo Jesús. ¿Ven? Y esto es porque somos su cuerpo, su cuerpo, y no es para decir, ay, superestrella, no necesita. O sea, la tierra Dios se la entrega al hombre. Por eso un hombre tenía que volver a arrebatarle la autoridad al diablo. Dios hubiera dicho, yo se la quito, o sea, pero no hubiese sido justo, porque, o sea, el diablo no está por encima de Dios, o sea, no hubiese podido. Pero entonces, si el hombre se la cedió la autoridad, entonces un hombre tenía que quitarse. Y Dios ha dispuesto que sea la iglesia, ahora que es el cuerpo de Cristo, que somos tú y yo, la iglesia que está en todo el mundo, ¿verdad? Seamos su cuerpo, sus representantes y los que pongamos a sus enemigos puestos a sus pies. Que sigamos haciendo sus obras y que extendamos su reino. Seamos una extensión de Cristo aquí en la tierra. Y que podamos operar en ambas dimensiones. Ahorita mencionaba mi esposo, ¿no? Jesucristo, hombre, pero también podía estar operando, ¿sí? En esa comunión con el Padre. Y Jesús decía, el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Entonces Jesús nos invita a ser partícipes de su naturaleza divina, nos invita a ser herederos y coherederos juntamente con Él, ¿sí? Para que las obras que Él está haciendo y que es la autoridad, nosotros aquí en la tierra las llevemos a cabo, ¿sí? Él es nuestro intercesor, Él es nuestra protección, es nuestra sabiduría. Entonces, Jesús está esperando la tierra, simplemente la tierra está esperando, gimiendo, escuchando las tormentas, los volcanes, todo. La tierra está gimiendo por ver la manifestación de los hijos de Dios, que tienen esa naturaleza. Entonces, aquí no se trata de decir quién es más o quién es menos, o cuántos me siguen en el internet. Eso es pura vanidad del mundo en nuestra mente. Dios no ve así las cosas. Y el mundo espiritual entiende, el mundo espiritual habla, ¿sí? Y sabe quién es luz, porque Dios es luz. Y nosotros fuimos sacados de tinieblas a luz, y Dios dice, son luz del mundo. Entonces, ¿qué falta en la tierra? Luz. La luz de los hijos de Dios que están reflejando la luz de Dios. Aquí en la tierra, el poder, la autoridad de Dios. Entonces, es cuestión aún de la manifestación del poder de Dios para la salvación de muchas almas, para pelear, para que muchas almas sean alcanzadas por este evangelio poderoso del reino. Jesús no vino a establecer ninguna religión, vino a mostrar lo que es el reino de Dios y a restaurar al hombre la autoridad que tenía desde el jardín del Edén. Y aún más, porque ahorita Jesús tiene autoridad en los cielos, en la tierra, ¿sí? En este siglo y en el venidero. Esa autoridad la está compartiendo con la iglesia. Esa autoridad. Adán tenía autoridad, Dios le entregó y estaba en el Edén y tenía que extender del Edén hacia adelante, extender el reino de Dios y la autoridad de Dios ejercida por él. Pero aquí Jesús, su obediencia, este hombre que nos representa y que venció, el Padre, ¿sí? Le da toda autoridad y se la da, y él
se la imparte a su iglesia. Por eso, qué importante que podamos, ¿verdad? Que se abra nuestro entendimiento, saber que somos su iglesia y qué significa ser su iglesia y cuál es el propósito de la iglesia, qué autoridad tiene la iglesia y que podamos Ayer estar en el cuerpo de veíamos, Cristo. no sé si ayer veíamos cuando Jesucristo les dice, ¿no? A los discípulos, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? ¿Sí? Y les dice, sobre esta roca, dice, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades, las puertas del infierno, dicen, no prevalecerán contra ella. Cuando la iglesia, ¿verdad?, tiene la revelación de la palabra de Dios, cuando tiene la revelación de quién es Jesucristo, cuando tiene la revelación de la obra de Cristo, cuando tiene la revelación, ¿verdad?, del mundo espiritual y del mundo natural, y sabe operar en el poder de la resurrección, entonces la iglesia, ¿verdad?, va a tener la autoridad para atar y desatar, ¿sí?, en la tierra, ¿verdad?, para que el cielo responda también, y sean atadas las cosas en el cielo y desatadas también, ¿sí? Nosotros tenemos la autoridad para decir lo que entra y lo que no entra a nuestro hogar, a nuestra familia, lo que entra y no entra a nuestra iglesia, a la congregación, lo que entra y no entra a la colonia donde estamos viviendo, lo que entra y no entra a nuestra ciudad, y así, ¿verdad? Te puedes ir ampliando en la medida que tu autoridad crezca, ¿sí? En la medida que tú, ¿verdad?, entiendas dónde estás posicionado, ¿sí? Cuál es el lugar en el cual el Espíritu Santo te está poniendo, ¿verdad?, para que tú aprendas a operar desde esa posición divina, ¿no? Pues tenemos un reto muy grande, porque somos la iglesia de los últimos tiempos. Nos está tocando vivir, ¿no?, estos últimos tiempos. Y comentaba una pastora, dice, yo pensé que lo que estamos viviendo o lo que estos tiempos iba a ser para los nietos o los bisnietos. No me imaginé que me iba a tocar ver esto, ¿no? Y literalmente parecía que estamos ya viendo muchas señales de la manifestación de cuando va a venir Cristo pronto y los últimos. Entonces, fíjate que como iglesia nos toca terminar bien, ¿sí? Tenemos que terminar fuertes en el Espíritu. Y habiendo terminado el propósito por el cual está la iglesia. Cumplido. Sí, entonces todas las cosas van a ser unidas en Cristo, ¿sí? Ya todo es en Él. Entonces, qué importante los tiempos que discernamos los tiempos, y esta enseñanza tiene que ver por los tiempos, dice la palabra en Apocalipsis, ellos han vencido, no dice fueron derrotados, habla de la victoria de la iglesia y vencieron por el poder de la sangre de Cristo, vencieron por el testimonio, ¿sí? Yo creo que la vida de Cristo manifestándose en los creyentes, y es la iglesia de los últimos tiempos. Dios quiere que podamos manifestar su victoria y que el mundo, ¿verdad?, pueda ser alcanzado. El mundo necesita esperanza, el mundo está desesperado. Y si Dios nos tiene a nosotros aquí para poder testificar y poder llevar las buenas nuevas de que Cristo murió, pero resucitó y que Él reina. ¿Ok? Yo quisiera leerte este versículo, no sé si lo iremos a ver más adelante, ¿no? Pero dice la Escritura aquí en el libro de Hebreos, capítulo 10. Así que, hermanos, dice, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Y nos damos cuenta, mis amados, que el lugar santísimo del que está hablando la Escritura está en el cielo. No está aquí abajo, está allá arriba, ¿sí?, en los lugares celestiales. Dice, pero tenemos libertad de entrar a ese lugar, dice, por la sangre de Jesucristo. Dice, por el camino nuevo y vivo. ¿Cuándo has visto un camino que tenga vida? Un camino vivo, ¿verdad? Entonces nos está hablando de la vida de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?, que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Entonces, a través de su sacrificio en esa cruz del Calvario, ¿sí?, Jesucristo nos abrió un camino nuevo y un camino vivo, ¿sí? Dice, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, ¿sí? Entonces, no solamente nos abrió el camino, sino que Él es el sumo sacerdote que nos abre la entrada, nos da entrada, ¿sí?, a la misma presencia del Padre, ¿sí?, estando vivos en la tierra.
estando aquí, ¿verdad? Viviendo todavía la vida natural, podemos vivir lo espiritual allá en los lugares celestiales. Dice, acerquémonos con corazón sincero, ¿sí? ¿A quién? Al Padre, a la máxima autoridad del universo. Acerquémonos, dice, acércate con un corazón sincero, dice, en plena certidumbre de fe, ¿verdad? Quiere decir teniendo, ¿verdad? Una fe, ¿sí? Que está arraigada sobre la roca que es Jesucristo, que está, ¿verdad? En la revelación del poder del Espíritu Santo, poder de resurrección, que conoce, ¿verdad? Los misterios y conoce las profundidades del amor de Dios, ¿sí? Dice, y purificados los corazones de mala conciencia. Quiere decir que hemos sido lavados para poder hacer obras buenas, para poder caminar en el ministerio de Jesucristo, ¿verdad? Que Él nos dejó en la tierra, sí, pero caminando al mismo tiempo en el cielo. Y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Bueno, pues creo que con esto terminamos esta parte. Todavía yo creo que vamos a tener una o dos clases más, ¿sí? Viendo un poquito más allá. Pero damos gracias a Dios, gracias por esta oportunidad que aunque no estamos reunidos físicamente, estamos reunidos en Él y que este medio nos está sirviendo. Y Padre, te damos gracias, Señor. Oh, sí, Señor. Gracias por tu obra, Jesús. Gracias por tu gran amor, Señor, con el cual nos has amado, Señor. Señor, un amor tan alto, tan sublime, tan puro, Señor, que se manifestó, Señor, en cada manera como caminaste, Señor, en esa obediencia, Señor, al ir a la cruz, Señor. Señor, que puedas ver el fruto de tu aflicción, Señor, que puedas ver esa iglesia que se levanta, esos hijos tuyos, Señor, que te representamos, Señor, y que, Señor, nos gozamos en ti, Señor. Honramos tus sacrificios, Señor. Honramos y te pedimos, síguenos abriendo, síguenos hablando, Señor. Señor, para que nuestra fe, Señor, en Jesús, Señor, para que estemos sobre la roca, Señor, para que podamos prevalecer en estos tiempos tan difíciles, Señor, y tu iglesia pueda manifestar el poder de los siglos, ese poder, Señor, que pondrá a tus enemigos por estrado de tus pies, Señor. Gracias por cada persona que se ha conectado esta tarde, Señor, y los que se van a conectar, Señor. Señor, que cada uno, Señor, podamos discernir tu cuerpo, la obra, tu sangre, pero también el cuerpo de Cristo, que podamos estar unidos en Cristo y saber, Señor, que el mismo precio que pagaste por unos fue el precio, Señor, por cada uno de tus hijos, Señor. Señor, que cada uno es especial para ti, Señor, es de valor, Señor. Señor, y que nos ames con un amor eterno, Señor. Bendecimos tu nombre. Amén, amén. Gracias, Señor, porque, Señor, el que revela, Señor, tu palabra, eres tú mismo, Señor. Tú te revelas a la vida de aquellos que te buscan, Señor. Oramos, Señor, que venga un despertar espiritual, Señor. Señor, a cada uno, Señor, de los que están escuchando, Dios. Señor, que se desate, Señor, un hambre, Señor, espiritual y una sed por las cosas de Dios, Señor. Señor, de tal manera que nos lleven, Señor, a buscar más y más, Señor, de tu corazón, Señor. A buscar más y más, Señor, entrar en esa intimidad, Señor, contigo, Dios. Señor, que se abra ese acceso, Señor, a través de la sangre de Cristo, Señor, y que el poder de la sangre de Cristo empiece a ser revelado a tu iglesia, Señor. Que podamos honrar tu sangre, Señor, y saber, Señor, que es por tu sangre, Señor, que tenemos vida, Señor, y que hemos, Señor, sido arrancados de las mismas tinieblas y de la misma muerte, Señor, para poder, Señor, tener una vida nueva, Señor, y poder estar, Señor, aún sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo, Señor. Gracias por la salvación preciosa. Sí. Gracias por la salvación divina, Señor, que tenemos, Señor. Gracias, Señor, porque tú lo hiciste todo, Cristo, y aún tú nos diste, Señor, entrada al Padre a través de tu cuerpo, Señor. Te damos gracias porque podemos ahora experimentar, Señor, el lugar santísimo, Señor, desde aquí, desde la tierra, Señor, sabiendo, Señor, que, Señor,
tu amor es tan grande, Señor, que tú anhelas, Señor, que tus hijos, Señor, te vuelvan, te rodeen, Señor, y te den a ti toda la gloria y toda la honra, Señor. Gracias, Señor, te damos, Señor, por este privilegio. Amén. Pues les amamos, gracias por acompañarnos esta tarde. Vamos a continuar el próximo miércoles a las 7 de la tarde. Ahí pasa la voz o compártelo con alguien si gustas. Y gracias por sus oraciones. También los invitamos, estamos orando todos los días a las 8 de la mañana en la sala virtual. Gracias, varios están conectando. Y pues seguimos, ¿verdad? Trabajando juntos, edificando juntos. Que tengan muy buenas noches. Dios les bendiga. Bye, bye. Gracias.